Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de los detalles de la economía. Está con nosotros Leo Piazza, analista económico, contador público. Leo, gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Cómo les va? Bueno, desde las elecciones, durante toda esta semana, el comportamiento de la economía, al menos vamos a hablar en todas las elecciones hubo cimbronazos, en esta no tan fuerte. Sí, a ver, yendo un poquito más atrás, digamos, el diagnóstico es que llegamos a una elección de 3/3, donde es inédito del post de la democracia del 83, nunca se había dado una paridad de esta magnitud con 3 escenarios totalmente distintos, 3 propuestas totalmente distintas. El resultado de ayer en realidad produce un inicio de transición hasta el 19 de noviembre que no estaba prevista, porque en realidad el candidato ministro de Economía, Massa, y a presidente de la Nación aparece como el más votado, con 6 o 7 puntos arriba de La Libertad Avanza, y desplazando a Juntos por el Cambio. ¿Qué leía el mercado antes de estas elecciones? Mucho temor, mucho miedo, mucho cimbronazo, mucha volatilidad con el tema de las propuestas de dolarización, de cierre de Banco Central, de alguna corrida bancaria producto de la curva de pesos que caía y iba a la cobertura de dólares, con lo cual el mercado de alguna manera ya ponía sus precios en los activos argentinos muy bajo. Con este resultado lo que se produce es algo que desaparecen todo ese tipo de riesgos. Hoy no vemos un riesgo, un corralito bancario, si bien antes tampoco lo veíamos, pero uno de los candidatos que de alguna manera lo fomentaba. Técnicamente la Argentina está en una situación compleja, delicada, pero estamos a tiempo todavía, se está a tiempo todavía de que no haya nada disruptivo como una corrida de hiperinflación, como una corrida bancaria, como un plan Bonex, etcétera, etcétera. Esto lo que trae es una calma desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que el inicio de transición hasta el 19 de noviembre va a ser parecido a lo que vino haciendo Massa hasta ahora, donde en el haber, muy fuerte en el haber, no se soluciona el problema de la inflación alta. Nosotros estamos en una inflación alta inercial del 10, 11, 12%. No se vislumbra ningún plan de estabilización que pueda mejorar fundamentalmente la posición de liquidez en el Banco Central a través de las reservas. Sí aparece más ahora con un poder de fuego mínimo pero interesante, que es el swap de China, que son 6.500 millones de dólares, que eso le permite intervenir en el mercado de los dólares financieros formales, que es eso, el contado con liqui y el dólar MEP. Y el dólar blue, yo creo que se va a estabilizar en estos valores, no sé cuánto está ahora, pero anoche veíamos 2 indicadores, que era el premarket, que los bonos argentinos habían caído un 11%, y el dólar cripto estaba rozando los 1.000. Yo creo que se va a estabilizar por esos valores. Ahora, también hay que decir que Argentina mira todo el corto plazo. Te diría que ya no es semana, sino día a día, y que vamos a ver en esta transición, sin nada disruptivo, cómo se mueve la economía real, que es la que más preocupa, ¿no? Sí, porque me quedaba con lo que vos hablabas del tema del dólar, y ese fenómeno se había dado en el fin de semana, entre lo que habían sido distintos allanamientos, acciones ahí en algunas cuevas, y lo que era con el dólar cripto y el dólar blue, lo que había bajado cuando se empiezan a conocer los primeros datos, pues llegó hasta 1.200, una cosa así, y después hay una baja muy marcada. Es bueno aclarar esto. El dólar informal en Argentina es el 10% del mercado formal. Ahora, dicho esto, la segunda es que para la Argentina, para los actores de la economía familia, es el dólar termómetro. Es el dólar que se mueve en los formadores de precios, se mueve el pequeño ahorrista para resguardar su valor y defenderse de la inflación. Eso explica también la economía bimonetaria que tenemos. Lo que pasó la semana pasada con esto que decía de allanamiento, de control, de miedo también, y que no había operaciones. Al no haber operaciones, los precios casi son testimoniales, pero existen en la pizarra.
Por eso yo hablo ahora de la economía real. A ver, ¿qué pasaba con los comercios? Toqueaban mercadería y por ahí no vendían. ¿Qué pasaba? Bueno, acá en Santa Fe el cierre de la General Motors, Sí, claro. que de alguna forma suspendió su... Bueno, yo creo que eso ahora se va a tener que empezar a mover, porque vos no podés estar un mes sin vender, sin generar flujo de fondos positivos para, de alguna forma, pagar impuestos, para vivir, para lo que sea. Por eso yo creo que Massa estimo que va a venir una batería de medidas focalizada. Creo que va a haber un dólar para la exportación. Sí. Hay algún mix, no en el fijo de 3.50 del oficial, sino algún mix que le permita al exportador a un valor de 500 pesos por dólar poder exportar más. Y yo creo que va a empezar a liberar con este poder de fuego que yo digo de los 6.500 millones de dólares algo de importaciones. Claro. Por ejemplo, si vemos que la planta de General Motors empieza a activarse, es porque de ahí estamos viendo que levanta la palanca el cepo de la IMPO y empieza a tirar, mejor dicho, a inducir a dólares importados para que se mejore la actividad económica. O por ejemplo con los productos farmacéuticos, que son de primerísima necesidad. Entonces eso es mover un poco la economía real. Pero insisto, todo corto plazo y todo día a día, ¿no? Es que, perdón, me quedo con lo que vos decías, esto de a lo mejor de liberar o generarle ese precio en el dólar de importaciones, porque indirectamente le manda un teléfono a Schiaretti tomando lo que era una de las propuestas de Schiaretti en el último debate. Bueno, a ver, Argentina es bimonetaria por varias razones, pero una de las razones más importantes es que su matriz productiva, el 85% de las importaciones son bienes de capital, repuesto e insumos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos le pusiste un cepo a las importaciones, directamente estás parando la actividad económica. ¿Qué quiere decir? Que tu PBI va a caer. Hoy, por ejemplo, estamos en el EMAE que mide la actividad económica, en menos 0,13 de actividad económica caída, con una inflación de 2 dígitos, vos estás en lo que podríamos llamar estanflación, que es la combinación de inflación alta inercial con recesión, que es el peor de los mundos. Por eso Argentina, entre otras condiciones que tenemos de lo bimonetario, es bimonetario, digamos, porque la actividad económica nuestra depende del 85% de lo que importamos. La máquina, ¿cuándo estimás que se puede reactivar? ¿Puede haber otro cimbronazo en el 19 de noviembre? Es buena pregunta. Yo creo que están dadas las condiciones para que la economía se siga moviendo en este mes. Yo diría freno de mano, con alguna liberación de estas que yo digo en la economía real, sin ninguna turbulencia muy fuerte, pero muy, muy atento, ahora sí, al partido de dos, de alguna manera. Porque ahora sí las decisiones políticas van a pesar más que antes. Porque en un escenario de balotaje, bueno, lo hemos visto en las elecciones anteriores, ya es blanco-negro, y de alguna manera ahora vamos a ver si la Libertad Avanza profundiza su implementación de la dolarización, o sea, todo lo disruptivo fuerte. Vamos a ver Massa qué hace. Yo creo que Massa hoy está en mejores condiciones que antes. ¿Por qué? Porque primero que está 6-7 puntos arriba. Segundo, porque digo, como lo dije antes, tiene este poder de fuego chiquitito, poquito, pero que le sirve para mantener la economía. Y luego porque de alguna manera estamos viviendo periodos de transiciones permanentes que hacen que la economía está defensiva y tratándonos de cubrir de la inflación de alguna manera, ¿no? Como economista digo, si yo te pregunto, porque todo el mundo tiene a lo mejor un poco de miedo de lo que puede hacer Javier Milei en el gobierno, porque es básicamente desconocido lo que plantea. A ver, el tema de dolarización, acá si bien hubo una economía bimonetaria a la par, que fue el 1 a 1, seguía siendo bimonetario. Nosotros pagábamos el taxi con pesos, pagábamos la comida con pesos, podíamos retirar dólares del cajero, algunos ahorraban, otros no, pero estaba 1 a 1 igual. Acá es sacar el peso. Sacar el peso significa cerrar el Banco Central, porque ya no puede emitir más pesos. Los bancos que dependen del Banco Central, que son todos, cerrarían también o pasarían a depender de una entidad monetaria yanqui. Digo, ¿cómo se analiza esto? Explicándole a doña Rosa, bueno, la idea de Milei pasa por este lado. Bueno, eso tuvo que ver mucho la semana pasada. El gran miedo del mercado. A ver, la palabra que se agregó a estas elecciones
inflación, pobreza, inseguridad, etcétera, etcétera, fue miedo. Sí. El miedo venía por estas, de alguna forma, propuestas muy disruptivas que técnicamente nosotros no las vemos como viable. ¿Cómo se le explica a doña Rosa? Es una dolarización sin dólares como la que propone Milei, claro. de alguna manera, es prácticamente llevar a los salarios a $20. Ajá. Promedio, $25 promedio. Generaría, en estas condiciones, una hiperinflación. Ajá. Eso lo generaría. Segundo, eliminar el Banco Central. Ningún país del mundo no tiene Banco Central, excepto 3 o 4, con lo cual sería algo casi imposible de aplicar, porque también si uno lee abajo de la mesa lo que propone Milei es crear otro banco que de alguna manera le genere algo de credibilidad o de resguardo a las posibles corridas bancarias. Y lo otro que hay que decir también, que este tipo de medidas de una dolarización sin dólar en el Banco Central o con reservas netas negativas generaría imposible de aplicar, y el costo económico social sería aún más grave que el que tenemos, con lo cual te quedarías sin política monetaria. Vos imaginate, primero que tenés que reformar la Constitución, pero vamos a suponer que todo eso pase, ¿no? Vos tenés que pensar que te quedás sin política monetaria, te devalúa Brasil, y vos por más que tenga buenos rindes, buenos precios, automáticamente te genera algo muy, muy malo en la política comercial, el superávit comercial, que es lo que necesita Argentina, ¿no? Te quiero agradecer la participación, la presencia y la claridad. Bueno, les agradezco a ustedes por la invitación y bueno, veremos qué pasa en este mes y nos volveremos a ver seguramente. Claro que sí, las puertas obviamente van a estar abiertas porque nosotros necesitamos clarificar el panorama. Claro, claro que sí. Bueno, habrá que día a día. Día a día. Es más o menos la costumbre que nos fuimos llevando y habrá que ir transitándolo y viéndolo. Por lo pronto no salir a la corrida y a la demencia de los juegos que te vayan a proponiendo, porque una cosa al fin de que cuando saliste a hacer las compras te tocaba era compra ahora que el lunes aumenta. Esa charla en todos los supermercados el fin de semana estuvo. Exactamente. Bueno, veremos qué sucede de aquí en más. Hay tiempo hasta el 19. Primero, yo quiero ver qué pasa el 12, porque en el cara a cara, en el debate, ahí va a estar interesante. Este va a ser debate más en serio. Charlita de dos. El mano a mano. Más contundente, y acá la frase hecha, mucho no va a jugar. Exactamente. De cómo comunica cuerpo y palabras. Vamos a ver quién sostiene con la mirada lo que dicen con la boca. Sí, señor. Pausa. Ya venimos. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario.